Mis hermanos y mis hermanas, yo he venido esta noche no tanto a enseñarles algo nuevo, pero a recordarles de ciertas cosas. En la segunda de Timoteo, capítulo 1, dice Pablo en el versículo 14, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, y aquí está la palabra, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Cuida o guardia lo que mora dentro de ti. Cuídalo. Cuida esa preciosa, valiosa enseñanza. Quiero recordarles que como predicadores, enseñadores, profesores, pastores, tenemos el privilegio y la responsabilidad de guardar la palabra de Dios en una forma pura cuando es enseñada del púlpito. Pero también quiero que miremos que como pastores, como servidores a cualquier nivel, que tenemos una responsabilidad de guardar esa enseñanza preciosa dentro de nosotros, primeramente. Antes de poder pararnos aquí detrás del púlpito, antes de poder servir en cualquier ministerio, tenemos una llamada, una responsabilidad personal de guardar esa enseñanza, de aferrarse uno de esas cosas que no nomás Pablo, pero Cristo, toda la Biblia nos ha mostrado y nos ha enseñado. Desafortunadamente, yo siendo parte de una iglesia tan grande como la de nosotros, miro muy seguido que, como dijo el pastor Raz, pastores y líderes que no han guardado esas enseñanzas, no se han aferrado de esas cosas bíblicas. Y no nomás miramos, escuchamos, pero en una forma muy fea, hay veces que hasta hemos leído en el periódico de esos líderes, de esos pastores, que no han guardado esas enseñanzas en el corazón. Pero no nomás en una forma pastoral, no nomás en una forma líder de una iglesia, en cualquier forma, pero tú como cristiano, como cristiana. Hay cosas que Dios nos ha enseñado y mostrado personalmente, que deben de ser cosas personales y preciosas, y específicamente que Dios nos enseña en la palabra. Esto es para ti. Esto es algo que yo quiero que tú examines en tu vida. Esto es algo que tú tienes que cambiar en tu vida. Esto es algo que tú tienes que ajustar en tu vida. Y nos muestra y nos enseña el Señor de su palabra esas cosas. Pero como les digo, desafortunadamente hay unos de nosotros que leemos la palabra, escuchamos la voz del Espíritu Santo y sabemos y admitimos, tenemos que hacer ese cambio, tenemos que movernos en esa forma, tenemos que ajustar esto, pero no lo hacemos. Y yo nomás les voy a compartir ese versículo principal, pero quiero que el resto del tiempo que vamos a pasar aquí, lo pasemos en el libro de Génesis, capítulo 2. Por favor, de voltear al libro de Génesis, capítulo 2, y quiero mostrarles, como les digo, no les voy a enseñar algo que nunca han escuchado, que no saben, pero les quiero recordar de ciertas cosas. No sé si se han fijado, pero bueno, a lo mejor nomás yo, pero lo más viejo que me hago, lo más que se me olvida a mí. ¿Es cierto para ustedes? Hace un par de semanas estaba yo en la cocina de mi casa. Y saliendo de la cocina hay una puerta que pasa uno por esa puerta y llega uno al garage. Salí de la cocina, pasé por la puerta y entré al garage y me paré allí en medio del cuarto y miré. Y me hice una pregunta. ¿Y qué fue esa pregunta? ¿Para qué vine aquí? ¿A qué vine a este cuarto? Y me está pasando más y más, parece. Le digo a mi esposa, ¿mis anteojos dónde están? Los traes puestos. Y por eso les digo, he venido nomás a recordarles de unas cosas muy básicas, cosas que ya sabemos, pero como advertirlos que
por favor cuídense, porque hay consecuencias. Si yo le fuera a dar un título a este tiempo, le iba a nombrar consecuencias a las desobediencias. Servimos un Dios muy gracioso. Servimos un Dios de mucha paciencia, mucha paciencia. Pero ¿qué es lo que nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12? Dios va a disciplinar a sus hijos. Y la disciplina en el libro de Primera de Pedro capítulo 4 dice que la disciplina comienza en la casa de Dios. Quiero mirar aquí en el libro de Génesis las consecuencias que salieron de la desobediencia. Dios ha dado dirección aquí en el libro de Génesis. Dios ha marcado las líneas, como en cualquier deporte hay líneas. En el soccer hay líneas, en el básquetbol hay líneas, en el béisbol hay líneas. No se puede uno salir de esas líneas, no se puede acercar, porque si se acerca, si se sale de las líneas, no cuenta, es foul, es un penal, cualquier cosa. Dios ha puesto líneas y nos ha dado esa instrucción. Si se salen de esta línea, esto es lo que va a pasar. Y nos advierte, quédense dentro de esta línea. Y le dice eso a Adán y Eva en el jardín. Les da esa instrucción. Miren en Génesis 2, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, aquí está la línea. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el del mal, no deberás comer. Quiero que, si tienen un lápiz, una pluma, por favor, marquen esto es lo que dice aquí. El día que de él comas, ciertamente morirás. Quiero que marquen esa frase, el día que comas. Y la otra cosa que quiero que marquen, ciertamente morirás. Dos cosas muy importantes. No le dice, si tú me desobedeces y comes del fruto, algún día. ¿Qué es lo que le dice? Ese día. Ese día. ¿Y qué es lo que le dice que va a pasar en ese día? No nomás morir. Ciertamente. Para que no tengas ninguna duda. Para que no pienses que a lo mejor sí, no, ciertamente. Sin ninguna pregunta. Y le dice, el día en que tú comas, ¿qué le está diciendo? El día en que tú escojas cruzar la línea y desobedecerme a mí, en ese día vas a morir. Y les quiero recordar esto, que cuando Dios dice algo, va a pasar. No, a lo mejor no va a pasar en el momento que nosotros pensamos, pero Dios nunca va a mentir y Dios siempre va a ser fiel. Dios le dice a Adán y Eva, el día en que tú me desobedezcas a mí, ciertamente vas a morir. Dios nos ha dado a nosotros como líderes cristianos líneas, instrucciones, mandamientos. Nos ha puesto a nosotros como ejemplos. Nos ha puesto a nosotros aquí en el frente de las congregaciones y les ha dicho a la congregación, esos que están parados ahí enfrente, pueden seguir el ejemplo de ellos. Ellos me están siguiendo el ejemplo mío, así que pueden seguir el ejemplo de ellos. Y Dios, para que nosotros seamos ejemplos, nos dice, esta es la forma en que yo quiero que ustedes vivan. Eso es lo que le dijo a Adán y Eva. Les está diciendo, y no está pretendiendo, no está jugando. Es una promesa. Si tú me desobedeces a mí, esto es lo que va a pasar. Nosotros sabemos eso y lo creemos eso. Pero tenemos otra voz que nos habla. Y esa otra voz nos dice, capítulo 3, versículo 4.
Pero la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo el serpiente a la mujer? No es cierto, no vas a morir. Bueno, mira, espérate. Dios le dijo, el día en que tú comas el fruto, en ese día ciertamente vas a morir. Eso es lo que escucharon acá en este lado. En este otro lado, escucharon otra voz. Y esa otra voz les dijo, nada te va a pasar. Puedes seguir haciéndolo. ¿Lo has hecho anteriormente que no? Sí. ¿Y te pasó algo? No. ¿Qué te dije? Síguelo haciendo. ¿Pero qué dijo Dios? Vas a morir, ciertamente, en ese día vas a morir. Pero cada uno de nosotros, si has leído tu Biblia, si conoces tu Biblia, tú sabes lo que pasa. Mira aquí en el versículo 6, capítulo 3. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio al esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. A ver, espérense por un segundo. En el capítulo 2, versículo 15, ¿qué no Dios les dijo que en ese día iban a morir? En mi Biblia mía dice, el día en el que tú comas, en ese día, ciertamente vas a morir. Pero acá en el capítulo 3, comen el fruto y no dice que murieron. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo 15 del capítulo 2, esa palabra, morirás, también quiere decir separación. También quiere decir, nos vamos a alejar uno del otro. No quiere decir físicamente. Así que cuando Adán y Eva comieron del fruto, que significa desobedecer a Dios, sí murieron, pero no en una forma física. Algo pasó. Les quiero dar 5 formas en que murieron, 5 consecuencias que salieron de la desobediencia de Adán y Eva. Porque he venido simplemente a recordarles que como líderes deberemos de ser ejemplos y las congregaciones, la gente, nuestros vecinos, nuestra familia nos están mirando y esperan que vivamos nuestras vidas en tal forma que es verdad lo que estamos predicando. No nomás lo estamos diciendo, pero lo estamos viviendo. La primera forma en que murieron era una muerte de inocencia. ¿Por qué? Versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Tuvieron conciencia. Versículo 7 dice que tomaron conciencia de su desnudez. De repente, en cuanto desobedecieron, se les abrieron los ojos y se fijaron. Entró la sabiduría, entró entendimiento humano a Adán y Eva. No tenían eso anteriormente. ¿Cuándo antes de que cayeron, antes de que desobedecieron, cuándo se fijan, antes de este tiempo, que la Biblia dice que se fijaron que andaban desnudos? Hoy que desobedecieron, en ese momento experimentaron una muerte de inocencia. Y déjenme explicarle por qué tan malo es eso. Perdieron esa inocencia y de ahí en adelante tuvieron que analizar, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya entendemos, tenemos entendimiento, tenemos sabiduría, miramos cosas que nunca habíamos visto,
Tenemos que analizar, tenemos que considerar, tenemos que tratar de figurar qué vamos a hacer, a dónde vamos. Eso no existía antes. Había una inocencia que Dios mismo era el camino para ellos. Dios no era que les enseñaba el camino, tienes que ir para allá, tienes que caminar en esa forma. Dios era el camino para ellos, pero por la desobediencia experimentaron una muerte de inocencia y ahora tienen esa sabiduría que ahora yo tengo que tratar de entender, yo tengo que tratar de figurar. Yo tengo que analizar, a ver, esta opción, me vendo o compro, me muevo, me quedo, me caso o no me caso, ¿qué hago? No sé qué hacer. Se perdió una inocencia, entró la confusión, se quedaron trastornados en la vida. Les voy a decir que la desobediencia para nosotros como cristianos, primeramente, y luego líderes de iglesia, cuando nosotros nos encontramos así de confundidos, desconcertados y con perplejidad, que qué hago, no sé qué hacer. Puede ser, y les pregunto, ¿puede ser por causa de desobediencia? Quizás. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Experimentaron una muerte de inocencia. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Dios les dijo claramente, en el día en que ustedes coman del fruto, en ese día van a experimentar una muerte. Pero no fue física. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? En el versículo 8, otro tipo de muerte. Dice en el versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a hacer ¿qué? Esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Se corrieron a esconder. Antes del pecado, antes de desobedecer, ¿cuándo habían leído que Adán y Eva se andaban escondiendo de Dios? No se miraba eso, no se leía, no se miraba que me tengo que esconder de Dios. No, eso no vino hasta que la desobediencia ocurrió. Una muerte de relación. Hubo una separación en la relación. Había antes una intimidad entre los dos, los tres. Estaban cercas. Había una comunión entre ellos porque no había separación. Pero Adán y Eva, por la decisión que ellos hicieron de desobedecer a Dios, y escuchen por favor claramente, Dios se alejó de ellos. Y Él no paró de ser Dios de ellos, pero se alejó. En esta misma forma, miren. Yo tengo la oportunidad de vez en cuando viajar a diferentes lugares. Hay veces que mi esposa va conmigo. Esta semana pasada, allí conocí al hermano Sergio en El Salvador. Ahí anduvimos predicando en una junta pastoral. Mi esposa fue conmigo. Hay veces que voy a diferentes lugares, mi esposa no va. Cuando yo me encuentro viajando solo y estoy alejado de mi esposa, no quiere decir que paró de ser mi esposa, pero estamos separados. No hay esa comunión. Nuestro amor para nosotros no ha parado, pero no puede haber intimidad, no puede haber relación porque estamos de lejos uno al otro. Adán y Eva no pararon de ser hijos, hijas de Dios, pero esa de ser cerca uno al otro se perdió eso. ¿Pero por qué? ¿Porque eso es lo que quería Dios? Claro que no. ¿Por qué fue que se perdió? Consecuencia. Eso no nomás es para un líder, un pastor. Eso es para la esposa que escoge ponerse rebelde contra su esposo y desobedecer a Dios. Es para el esposo que se pone rebelde contra la esposa y desobedecer a Dios. Es para el
el soltero, la soltera que se encuentra rebelde contra Dios y va a hacer lo que esa persona quiera, va a haber una separación. Va a haber una muerte de relación. No que uno para ser hijo o hija de Dios, pero esa comunión, esa intimidad se pierde. Se escondieron. Me fascina que se escondieron, como que Dios no sabe, Dios no lo va a encontrar. Por eso es que cuando uno va a pecar, ¿cuándo peca uno? De noche, porque Dios no puede mirar de noche. Se ocultaron. ¿Por qué? Hay vergüenza. Hay esa vergüenza de que no me siento bien ante la presencia de Dios. ¿Cuándo se miraba eso antes? Cuando estaban caminando con Dios y obedeciéndolo a Él completamente, ¿cuándo se miraba eso? Experimentaron una muerte de relación. En el versículo 10. La tercera forma en que yo miro que murieron, en una muerte emocional. Versículo 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín, ¿y qué dice? Tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso fue que me escondí. Tuve miedo. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde vino eso? Esa emoción de miedo. Ese sentimiento de me siento asustado, me siento con miedo, avergonzado, me tengo que esconder. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde vino eso? ¿Cuándo se miraba eso antes de que desobedecieran a Dios? Este es el resultado de la desobediencia. Mucho, y mire, yo no sé nada de doctores o de cosas médicas, yo no sé cómo es que trabaja la mente, pero en mi opinión mía, yo pienso, y escuchen claro, que hay ciertos casos donde gente se encuentra deprimidos, desalentados, la sensación de pánico, no tanto por situaciones médicas, pero en ciertos casos puede ser, y pregunto, ¿puede ser por desobediencia a Dios? La persona que se encuentra metido en una relación, un soltero, una hermana cristiana que se mete en una relación con un hombre que no es cristiano. Ha habido veces que viene una hermana y me dice a mí, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Por qué? Encontré a un hombre. Sí. Y mi primera pregunta es que, ¿es cristiano? Y ha habido que esta mujer me dice a mí, a veces, ¿es cristiano a veces? Sí, me dijo que si yo quiero que sea cristiano, que es cristiano. Hay no nomás ese caso, pero tantos casos de nosotros que nosotros sabemos, tenemos la convicción del Espíritu Santo que en la dirección en la cual nos vamos moviendo no está bien. Lo que estamos diciendo no está bien. Lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, sintiendo, no está bien. Y como esta mujer que no tengo que seguir porque ya estoy vieja y nadie me ha llamado en 22 años. Es el único, si no me junto con este, ¿qué va a pasar? Y hay veces que nosotros también como cristianos, que tengo que hacer esto, porque si no hago esto, si no compro, si no vendo, si no esto, lo otro. Pero dentro del corazón tenemos esa convicción. Y hacemos algo. Esta mujer se mete en esta relación con un hombre que no es cristiano y a los 2 meses ahí está en mi oficina. Ay, ¿por qué me metí en esta relación? ¿Y cuántos de nosotros nos arrepentimos por cosas que hemos hecho?
Cuando todo el tiempo sabíamos, no debería de hacer esto, no debería ir aquí, no debería comprar esto, no debería de esto. Y es cuando viene ese sentimiento de que me siento deprimido, me siento decaído, desanimado. ¿Por qué me siento tan seco? Leo la Biblia, oro y no escucho nada, no siento nada. Le pregunto, ¿puede ser por desobediencia? Quizás. En este caso aquí tuvieron una muerte emocional, perdieron la intimidad, la paz, la serenidad que tenían con Dios, la unidad que tenían con Dios la perdieron por causa de eso de desobediencia. Es una de las consecuencias. Y como les digo, ¿por qué es que le estoy diciendo esto? Porque la idea es que nosotros somos el ejemplo. Y si nosotros nos encontramos en esta forma, ¿a quién le vamos a ministrar? ¿Cómo es que Dios nos puede usar a nosotros? La cuarta forma en que hubo muerte en el versículo 15. Versículo 15, una muerte matrimonial. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tú sentimiento de, ¿qué dice? Tu simiente y la de ella. Va a haber enemistad, va a haber hostilidad, va a haber odio, va a haber una muerte relacional, va a haber una muerte matrimonial. Antes de eso, antes de la desobediencia, no se encontraba esta hostilidad entre los dos. No se encontraba que iba a haber, que había coraje entre Adán y Eva, el primer matrimonio. No se encontraba que Adán miraba a Eva o Eva a Adán y, ay, cuánto te odio, te quisiera matar. No se miraba, nunca se había oído eso. Cuando antes del pecado leen en la Biblia que había enemistad o que había odio entre ellos, eso no entró, no vino. No existió en la relación matrimonial hasta que no desobedecieron a Dios. ¿Eres pastor? ¿Eres líder de la iglesia? ¿Estás casado? Dios mismo fue el arquitecto del matrimonio. Él fue el que diseñó el matrimonio. Él fue el que creó el matrimonio. La semana pasada vino una pareja a aconsejar conmigo. Se sentaron conmigo, pareja cristiana. Y la primera cosa que sale de las bocas es esto: pastor, somos cristianos, somos casados y tenemos problemas. Pues miré yo y les dije, ¿y qué? ¿Natural? ¿Qué esperabas? ¿Que no hubiera problema? ¿Que todo perfecto? ¿Que siempre el sexo todos los días? ¿Qué esperabas? ¿Es normal? Eso de tener problema en el matrimonio, eso se tiene que esperar. Es natural. Porque Dios creó el matrimonio, tenemos un enemigo que personalmente va a atacar el matrimonio, porque es una creación de Dios. Pero cuando uno permite el odio o la hostilidad que exista en el matrimonio, cuando somos líderes, qué feo eso. Imagínense que un pastor y la esposa antes del servicio en un domingo en la mañana se les oye que están gritándose uno al otro allá en el otro cuarto y la iglesia los está escuchando, que alguien se está gritando. Ah, no, es el pastor, no te fijes. Siempre se gritan. Siempre se gritan uno al otro antes del servicio. ¿Qué ejemplo es eso? Pero ¿de dónde vino? ¿De dónde vino ese sentimiento de odio y hostilidad y enemistad? ¿De dónde vino todo eso? Desobediencia. Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben que en el matrimonio, en un matrimonio cristiano, Dios nomás le ha dado al esposo un mandamiento, es todo.
Al esposo cristiano, el hombre cristiano tiene muchos mandamientos, pero el esposo cristiano nomás tiene un mandamiento. ¿Qué es eso, pastor? Amar a tu esposa. ¿Cómo quién? ¿O cómo? ¿Y por qué las mujeres están contestando todo? Los hombres no se lo saben. Y esposas, ustedes nomás, esposas cristianas, como mujeres cristianas tienen muchos mandamientos, pero como esposas cristianas tienen un mandamiento. ¿Qué es? Respetar al esposo. Y los hombres que se sometan a los esposos, es lo que tienen que hacer. No está complicada la cosa. No está complicada. Cuando hay problema en un matrimonio es porque el hombre no está amando a su esposa como Cristo lo ha amado a él, o porque la esposa no está respetando o sometiéndose al esposo. No, pastor, no, no es eso, es el coraje. ¿De dónde viene el coraje? Esto de división en el matrimonio es por causa de desobediencia a Dios. Ya se nos está acabando el tiempo, pero no se imaginan cuántas veces las parejas cristianas vienen a mí y me dicen esto. Tenemos problemas y no sabemos qué hacer. Y la pregunta que les hago yo es esto. ¿Son cristianos? Sí. ¿Leen la Biblia? Todos los días. ¿Van a la iglesia? Cada semana. ¿Oran? Seguido. ¿Cuánto tiempo tienen de cristianos? 10 años. A ver, vamos a mirar. Leen la Biblia todos los días. Van a la iglesia cada semana. Se encuentran orando seguido. Tienen 10 años haciendo eso. Y me están diciendo a mí que no saben qué hacer. ¿Cómo? Y les hago la pregunta. A ver, esposo, ¿tú sabes que debes de amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Sí, yo lo sé. Esposa, ¿tú sabes que debes de honrar y respetar y someter? Sí, yo sé. Esposo, ¿sabes que debes de perdonar esto? Y esposa, y les doy 10 versículos y en cada versículo, sí sabemos eso, sí sabemos eso, sí sabemos eso. Pero me acaban de decir que no saben qué hacer. No entiendo. Cuando hay división en un matrimonio y ya tienen más de 5 minutos de ser cristianos, el problema no es que no saben qué hacer. ¿Saben qué es el problema? No quieren hacer lo que saben que deben de hacer. No lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque odio a esa persona y no sabes cómo me trata, viene siendo orgullo. Pero ¿por qué decir que no sé qué hacer? Sí sabe uno qué hacer. O puede hacer, no sé cómo hacer lo que debo de hacer. Si eso es el caso, dime y yo te puedo ayudar. Pero no me digas que no sabes qué hacer. Por el coraje, por el dolor, porque estás herido, no quieres hacer lo que sabes que debes de hacer. Pero en un matrimonio cristiano, que más de eso es líder de una iglesia, que está dividido, qué tragedia. Qué feo. Ese es un caso donde le afecta no nomás a esa pareja, pero le va a afectar de un tiempo a otro al resto de la congregación. La muerte matrimonial, la última, versículo 19. Le dice Dios al hombre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. ¿Qué fue la condenación que le dio a Adán? Vas a tener que trabajar. Vamos a inventar una cosa que se llama un reloj que va a sonar a las 5 de la mañana. Ese reloj es la consecuencia de la desobediencia. Vas a tener que ir a trabajar. Fíjense, antes de la desobediencia, no tenían que trabajar. Dios les estaba proveyendo todo lo que necesitaban. ¿Qué le dijo a Adán? Aquí, mira, puedes comer de todo. No te va a faltar nada.
Nomás hay un árbol. ¿Y qué le diría Adán? ¿Cuál árbol, Señor? Porque así somos. Si puedo comer de todos los árboles, pero nomás hay uno del cual no puedo comer, yo quiero saber cuál es el del cual no puedo comer. Dios no les estaba negando nada. Les estaba dando todo lo que necesitaban. Dios les quería proveer todo lo que ellos necesitaban. Y Dios les dijo, si ustedes me obedecen a mí, yo voy a hacer esto por ustedes. Pero si ustedes escogen desobedecerme a mí y piensan que el plan de ustedes es mejor y piensan que ustedes tienen una forma mejor para vivir su vida, va a haber una consecuencia. ¿Y qué es eso? Va a haber una muerte de inocencia, de relación, de emoción, de matrimonio, y la última, en el versículo 19, una muerte económica. ¿Cuánta gente se encuentra sufriendo económicamente? ¿Cuánta gente se encuentra que el dinero los afecta en una forma negativa y en formas positivas también? Quiero decirles esto, miren. El dinero es más que un pedacito de papel. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, no pueden servir a Dios y al dinero. El dinero, ahí en Mateo 6, y no tenemos tiempo para explicarlo más, pero en Mateo capítulo 6, Dios nos ayuda a entender que el dinero tiene poder. Tiene el poder. ¿Nunca se han fijado que cuando nos sobra el dinero, ¿cómo nos encontramos? Alegres, contentos, brincando, en paz. Queremos ir a comprar cosas. Pero al siguiente mes, cuando falta dinero, ¿cómo nos encontramos? Ay, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Pánicos, asustados. Ese es el control que tiene el dinero. Ese es el control que le damos al dinero. Dios nos permite tener dinero para que lo glorifiquemos a Él. Nunca fue la intención de Dios que el dinero nos controlara a nosotros. Cuando uno honra a Dios con nuestra plata, no existe ese miedo. No existe ese temor. Deje de dejarlos con esto, miren. Les voy a decir esto. Si yo, y no lo tengo, pero si yo tuviera un billete de $100 aquí, traigo uno de $1, miren. Pero, vamos a imaginarnos que este es un billete de $100. Y le digo yo, Orlando, hágame un favor, tome estos $100 y póngalos allí adentro de la cajita del pastor Victoriano. ¿Se le iba a hacer difícil a Orlando? ¿Por qué? Porque no es de él, es mío. Yo se lo di a él y le dije, haz esto con mi dinero mío. Muy fácil. Ahora, vamos a cambiarle. Orlando, saque $100 de su bolsa, por favor. No tengo ni $1. Saque $100 de su bolsa y póngaselo allá en la cajita de Victoriano. ¿Es diferente eso? ¿Por qué? Porque es él. Se hizo dueño. ¿Sabe cuándo el dinero me asusta a mí? Cuando yo me hago dueño. Cuando pienso que es mío. No es mío. Hay un dueño que me ha prestado a mí este dinero y me ha dicho a mí, esto es lo que quiero que tú hagas con mi dinero. Pero cuando es mío, ay Señor, pero ¿cómo? Pastor Victoriano no necesita mi dinero, mira cómo le está yendo tan bien aquí, tiene edificio nuevo.
Padre, oramos esta noche y te damos las gracias por esta oportunidad de celebrar, Señor, tu palabra. Nos has pedido, Señor, que guardemos estas enseñanzas preciosas que has depositado dentro de nuestro corazón y que seamos fieles, que seamos responsables, Señor, porque nos has puesto como ejemplos a tu pueblo. Pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que podamos hacer la obra de tu ministerio en una forma que te agrade a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.